Con carácter y determinación como nuestra invitada de hoy, de la que les voy a leer ahora una pequeña biografía, mientras ustedes presencian unas imágenes de parte de sus entrenamientos en el gimnasio. Chus Lago nació en Vigo, está casada y tiene 34 años. Su afición por la montaña se inicia desde muy pequeña. A los 11 años se inscribe en el Club Monteceibe. Su primera cima importante la alcanza en Perú en el año 1987. Tenía 21 años y a partir de ahí inicia su periplo por las altas cumbres de diversos continentes. En 1988, Bolivia. En 1989, Kenia. En 1991, conoce lo que es una luz en su primera experiencia en el Himalaya subiendo la Annapurna. En 1992, tiene su primer contacto con el Everest por la cara sur. En 1993, escala el pico Lenin. En 1995 hace un primer intento al Choyou, donde encuentra temperaturas de 40 bajo cero y con muy mal equipo alcanza 8.100 metros de altura. En 1997 culmina la cima del Choyou. En 1998 hace una tentativa al Everest. El mal tiempo y la cantidad de nieve impiden el ataque a la cumbre. En mayo del 99 alcanza en solitario la cima del Everest, convirtiéndose en una de las 3 mujeres en el mundo que lo consigue sin oxígeno. En su vida habitual, Chus Lago desarrolla una jornada de 12 horas de actividad. A sus clases de tafá por las mañanas, une las que imparte por las tardes de gimnasia aeróbica en el gimnasio municipal. En la actualidad, está acabando un libro que cuenta su aventura en el Himalaya. Chus, ¿cómo te has visto en las imágenes? No sé, pero las has cogido graciosos, ¿no? Ya. Mira, yo quería iniciar la entrevista preguntándote, ¿ha cambiado mucho tu vida en la subida al Everest, el haber conseguido la cima? Es decir, ¿qué cambio has notado de todas las expediciones que hiciste anteriormente a esta última? En el cambio con el trato con la gente, medios de comunicación, instituciones. Hombre, ha sido mucho más sonado, ¿no? Y más reconocimiento y, bueno, pues sí, también te conoce más gente. Luego a otros niveles, pues un poco más estresante, porque estoy más ocupada, ¿no? Y luego los cambios más importantes, más en profundidad hacia mí, luego lo demás. Mi trabajo sigue igual y sigo siendo la misma persona, ¿no? Pues unos cambios que quizás repercutan para mí. ¿Y va en relación eso a la escalada? Te quiero decir, ¿el Everest fue el más difícil o no? Sí, fue el más difícil porque concretamente esta ruta es una ruta bastante larga, ¿no? Y había que asumir unos retos, unas dificultades que había que solucionar uno mismo. Entonces yo creo que quizás técnicamente no sea una cosa difícil de solventar, pero el estar solo y tener que asumir un montón de, pues eso, de problemas que iban surgiendo, pues fue para mí una prueba bastante importante y bastante definitiva, ¿no? Mira, y ¿cuál es el peor recuerdo de todas las expediciones que fuiste cuando volviste decepcionada por no conseguir tus objetivos? ¿Cuál es el peor? Yo siempre pienso que cuando haces una expedición siempre sacas algo de partido y de provecho importante para ti. Si esto no salía en los medios de comunicación, seguramente que ninguno de nosotros vendría diciendo, pues no, pensarías, bueno, pues se la conseguiré, la montaña está ahí, no escapa, volveré en otro momento. Quizás te fastidia un poco pues haber entrenado, llegar allí, pues que la montaña no se deje subir, pero te pasan tan cantidad de cosas y dentro de lo malo todo es tan bueno que nunca vienes con esa decepción. Lo que pasa es que luego llegas aquí y tienes que contar por qué no has subido y siempre eso es lo que te un poco que sientes un poco de decepción. Yo cuando volví en el 98 para mí fue una expedición preciosa. Casi, pues, no había hecho cumbre, o sea, para mí fue una expedición sin cabeza porque no había llegado a la cumbre del Everest, ¿no? Y sin embargo fue preciosa porque la montaña estaba muy bonita, porque había unos retos muy bonitos que afrontar cada día. Y llegué aquí diciendo, bueno, pues no pude subir la montaña, no se dejó, ¿no? Y las caras que te escuchaban parecía como diciendo, como que te estabas excusando, ¿no? Yeah. Y eso es la pena, ¿no? Que para mí no había nada que excusar, o sea, estaba muy contenta de haber ido y sin embargo al llegar aquí fue cuando me di cuenta de que
de que no, había algo de decepción en el ambiente, ¿no? ¿Cuándo te pensaste en ir de verdad, o sea, al Everest? ¿Cuándo fue tu idea, empezó a tomar cuerpo de ir al Everest? Quizá antes, o sea, en el 92 fuiste la primera vez, ¿no? Sí. Pero ¿cuándo fue realmente cuando tú te planteaste como meta alcanzar la cima del Everest? Cuando bajé del Everest en 92 pensé que tenía que volver a esa montaña, ¿no? Y durante 7 años no he hecho otra cosa que intentar volver. Entonces ha sido todo como ensayos. Ensayos para intentar hacerlo sola, ¿no? El Choyu fue un ensayo, pero deliberado además. El Pico Lenin fue un poco también, ¿no? de ensayo. Y yo creo que todo lo que he hecho a partir de ahí ha sido pues un intentar siempre volver. Lo tenía claro, vamos, que iba a hacerlo. Mira, Chus, y entrenamiento, o sea, la gente que es un poco profana en la materia, ¿qué entrenamiento exactamente sigues, por ejemplo, para la ascensión, el que seguiste para la ascensión al Everest? ¿Un entrenamiento muy específico? ¿De cuánto tiempo de duración, más o menos? Pues tenía una base de las clases de aeróbic, ¿no? Entonces partía de un fondo pues bastante considerable, fondo físico, 5 clases de aeróbic al día. Entonces tenía un entrenador que, bueno, sabía qué tipo de clases y un médico, ¿no? Y entonces entre ellos pues después de unas pruebas evaluaron, ¿no? Y hacían entrenamiento, pues estaba enfocado más que nada, yo le contaba cómo iba a ser esa montaña, ¿no? O sea, digo, esto va a ser increíble, o sea, cuando te crees que no hay más, todavía sigue, ¿no? Entonces para un fondo infinito, era la idea, ¿no? Y le decía que ya estaba, ¿no? Pero yo creía que no. Más que nada también era psicológico, pues un saber sufrir durante muchísimas horas todos los días, porque allí no podías desconectar, o sea, yo creo que esa montaña lo que requiere es un fondo físico y aparte un fondo psicológico de saber sufrir, estar ahí día tras día, porque no puedes eso desenchufar, ¿no? No hay posibilidad, sobre todo el día de cumbre. Entonces entrenábamos para eso. Y Carlos y Alex Vales son los que me prepararon casi para todas las montañas, para el Pico Lenin, para el Choyu, para el Everest y ahora también para este monte. Y bueno, pues era eso, un trabajo específico que consistía casi todo subir cuestas, con mochila, rápido. Bueno, entrenamientos de fondo. ¿Cuánto tiempo más o menos preparaste a subir al Everest? Pues fueron 2 temporadas, de 1 año una vez, y la otra fue más corta, ¿no? Porque entre un Everest y otro Everest hubo 6 meses de diferencia, entonces descansé un poco y ya seguía, descansé entre comillas, y ya volví a la preparación. En total, pues a lo mejor al día estaba 7 horas o 8 horas, entre mi trabajo y eso. Perdón, había escuchado en una muy buena entrevista que te había hecho nuestro compañero Barreiro aquí en diciembre, que habías llegado a mecanizar una técnica de entrenamiento mental que te había servido de mucho, ¿no? En el sentido de desconectar un poco la mente con el cuerpo, ¿no? Es decir, que ya empezabas cansada. Sí, luego se lo comenté a un profesor que tengo, que es psicólogo, me decía que era una forma que sin saberlo yo, pues mi mente había buscado un escape, ¿no? Es que eran tantas horas, tanto cansancio, un día, otro, un día, que no había posibilidad de salir de esto, que lo que hacía era escuchar música y empecé a imaginar cosas y cuando me das cuenta el entreno había pasado, ¿no? O sea, estaba en la cinta rodante con la mochila y había momentos que tenías que estar atenta pues, a los cambios, entonces no podía, pero otras veces sí. Y en el monte también lo hago, cuando ya el cansancio es demasiado y los aludes o el camino te lo permite, pues al menos por un lado escuchando música y me puede evadir un poco, ¿no? Entonces le digo a mi mente, pues déjalo a él, que sufra, tú vete. Te independizas el cuerpo de la mente, ¿no? Sí, conseguí hacerlo, sí. No, luego me dijo un psicólogo pues que esto era un sistema que me había inventado, pero... De entrenamiento yo lo puedo entender. Uno puede pensar que te puedes evadir con la música y pensar en otra cosa, como separar tu mente del cuerpo y tal. Pero allí, ¿cuál es el antídoto allí cuando estás hecho polvo, te duele todo, estás destrozada, no tienes un átomo de energía? ¿Qué le metes a tu mente? ¿Qué piensas para seguir? ¿Cuáles son las cosas que te hacen no volver, aguantar ese sufrimiento? Pues yo creo que primero saber lo que te espera, ¿no? Yo sabía, o sea, sabía lo que me esperaba cada día, ¿no? Sabía dónde me metía. Entonces iba pero que muy mentalizada a lo que me esperaba. Entonces, bueno, cuando técnicamente no era complicado y podías estar un poco relajado, simplemente que estar andando, ¿no? Siempre, bueno, pues por un oído, porque por otro puedes escuchar las avalanchas, claro, o la caída de piedras o cualquier cosa, ¿no? Pues entonces escuchaba música y como era mejor, pues eso, 6, 8, a veces más, 10 horas, pues intentaba eso. No sé, estar 10 horas pensando en lo que estás sufriendo no es muy agradable, ¿no? Entonces... No, ¿y la música te ayuda siempre o a medida que pierdes, no sé, digo yo, se me ocurre, no, es que a medida que pierdes oxígeno, ¿te agobia o no? ¿O te ayuda siempre? No, sí me ayuda. Siempre te ayuda. Recuerdo escuchar música hasta el día de cumbre. ¿Ah, sí? Y escribir a 7000 metros y más alto.
O sea, concentrarme y decir, bueno, voy a escribir a ver si soy capaz. ¿Y en hacer una A qué tardas? ¿Un cuarto de hora? ¿Cómo? En hacer una A un cuarto de hora. Bueno, la verdad es que esta vez no me ha pasado, pero otras veces recuerdo estar delante de una hoja y estar leyéndola y a los, no sé, a los pocos minutos darte cuenta de que no estás leyendo, o sea, estás totalmente ido, que te fatiga también leer, ¿no? Concentrarte. Y bueno, depende cómo te encuentres, ya te digo, ¿no? Otras veces yo recuerdo hacer mucho más todavía. De no poder pasar una hoja, estar leyendo una hoja y decir, bueno, esto no hay quien lo lea, ¿no? El libro más sencillo del mundo. O querer escribir y no tener facilidad de palabras. O querer sumar y déjalo para otro día. Cosas así que son más complicadas. Yo soy una curiosidad. La música, la cantidad de música que escucharás ahí arriba durante tantos días, ¿cuántas pilas se haces? ¿Cómo cargas? Bueno, a mí yo oxígeno no, pero pilas llevaba todas, me pedían pilas prestadas, ¿eh? Sí, ¿no? Llevaba muchas pilas. Y cantidad de música no, llevaba creo que 4 cintas muy concretas y si tuviera que cantar alguna de aquellas canciones no sería capaz. O sea, yo creo que la escuchaba pero no estaba pendiente. ¿Qué estilo de música era? Oye, era terrible, porque eran los Gypsy Kings. ¿Ah, sí? Sí, era música que no era muy trascendental, música que yo que mejor no me gustaría escuchar, no me dice tanto, ¿no? Y en cambio allí pues escuchaba cosas así que aquí no escucha, pero no sé por qué, eso es no como... se sabe, sí. Sí, me lo pedía el cuerpo escuchar esa música. Claro. Mira, yo en la entrevista también te había escuchado de que habías ido sin radio, porque por dificultades de presupuesto. No, pero ¿para conectar con quién? Piensa que yo compartí el permiso con una serie de gente que no tenía ninguna relación conmigo más que el pagar cada uno su parte del permiso. Ellos tenían conexión, eran amigos, yo no compartía tiendas, no compartía comida, no compartía más lo que es el campamento base, ¿no? Entonces yo no tenía por qué tener una radio y comprometer a nadie de abajo, ¿no? Llamarlo para decirle, mira, es que estoy aquí y necesito ayuda. Mira, bueno, niña, pues, ¿por qué te has venido sola, no? ¿El ir sola? ¿Por qué? Es un reto personal, al igual que subir sin oxígeno, ¿no? Sí. ¿Preferías hacerlo sola? Sí. Bueno, sola, iba con un serpa, ¿no? Eso siempre con otra persona. ¿Cómo hacéis allí la elección de serpas? O sea, eso... Yo muy mal, lo hago muy mal, pero generalmente... ¿Pero pues, ¿cómo es el sistema de elección para elegir? Hay algunos que son... Bueno, pues, serpa hay que decirle a los espectadores, por si acaso no lo conocen, que son los porteadores locales de allí, ¿no? Nepalíes, sí. ¿no? Son normalmente. Dentro de los serpas, ellos son porteadores, pero bueno, ya es su trabajo habitual. Como no hay carreteras, pues ellos portean para sí mismos. O sea, pues si quieren una tubería, pues tienen que portearla. Si quieren hacerse una casa, pues portean el árbol desde un pueblo donde se corta hasta donde el aserradero que lo corta otro y que así todo lo tienen que portear, ¿no? Y para hacer casas, pues todo lo que quieran lo tienen que llevar. Entonces, bueno, aprovechan para las expediciones también, pero dentro de este grupo de esta raza, los algunos que están especializados, son alpinistas, viven de esto, o sea, saben tanto como tú. Y encima están en altura, entonces Están aclimatados ya. Sí. Yo pues los he cogido un poco pues por cariño, por amistad y por no sé qué, y no eran gente, bueno, pues no eran serpas estos que tienen mucha fama, ni famosos alpinistas, ni nada, eran chicos normales que trabajaban de porteadores. Y bueno, esto pues... ¿Cómo te entiendes con ellos? ¿En inglés? En un inglés muy básico, porque ellos también utilizan un inglés muy básico, y dentro de un contexto pues que te entiendes, ¿no? El que decía, mañana hay que subir esto y esto, mañana bajamos así. Entonces... ¿Y es verdad que son muy supersticiosos? Dicen muchísimo. Que son supersticiosos, que arrojan arroz incluso, que se ponen a decir como oraciones. Son muy creyentes, entonces, bueno, no salen a la montaña sin haber hecho una ceremonia, y la puja que se llama, sin haber pues hecho, ya traen un lama, un alpinista, a veces entre ellos ya es lama, y pues hace una ceremonia, llenan todo el campamento de banderas de oración, y bueno, no salen ninguno para arriba sin haber hecho esto. De hecho, es el país, dicen Nepal, que tiene, siempre se lo comentan los que van y tal, que ves casi más templos que casas y tal, ¿no? Sí, también el Tíbet, sí, son muy espirituales. Bueno, dicen que cuando se baja de la montaña que es porque los dioses lo han querido, ¿no? Siempre dicen sí, bueno, por ejemplo, hay otras cosas curiosas, como no se puede quemar basura en los días que se va a hacer montaña, ¿no? Porque los dioses se pueden enfadar y tirar avalanchas y cosas así. Sí, son... Mira, Chusi, el tema del presupuesto, para hacer una expedición de estas, normalmente necesitas un presupuesto más o menos alto, ¿no? Sí, hombre, el presupuesto siempre es alto, luego hay un abanico muy grande. Por ejemplo, si quieres una radio, si quieres un teléfono, si quieres todo esto, pues puede ser infinito, ¿no? Todo. ¿Tú qué tal ibas a esta expedición? ¿Justita o...? Iba justita. Justita, ¿no? Sí, iba bien. Pues podía haber ido mejor, podía haber ido más cómoda, ¿no? Pero bueno,
No tan mal como había sido al chollo, ¿no? La primera vez no fue cuando soportaste temperaturas de 40 bajo cero y ibas Sí, con bueno, un es que equipo... ahí no tenía ni tiendas, o sea, tenía que montar 3 campamentos y solo tenía 2 tiendas. Entonces empecé a echar cálculos, desmonto esta y la monto arriba. Total que al final dije no, en vez de hacer 3 campamentos, subir a dormir al tercero, hacer cumbre y bajar a dormir al tercero, salí directamente del 2 y hice cumbre y baja el 2. Entonces quedaban algunos pasmados y yo es que no tenía dinero, entonces tengo que hacer así. ¿Y qué te iba a decir? Antes cuando comentaba Fernando cómo empezaste y tal, pues bueno, en un club de montañismo y conectó con que te fuiste a Perú. ¿Cómo se pasa mañana un chavalito? Pues sí, entra en un club de montañismo, eso es fácil, ¿no? Convence a sus padres y si le dejan, no vete. Y de ahí a Perú, ¿cómo llegas? Antes tendrás que hacer cosas por aquí. Claro, ¿Cómo, pero es que yo no ¿Cuál es fui... ese salto a la gran montaña? ¿Cómo lo haces? Esas son tendencias. Yo he seguido una, ¿no? Que no me gusta ser ejemplo de nada, pero primero hice montaña por Pontevedra, después por Galicia, después por la península, después me fui pues a los Alpes en Francia y he hecho a un nivel, llevo 25 años haciendo montaña, 24 y pico. O sea, ha sido muy progresivo. Y de los Alpes, pues sí me fui a Perú, ya tenía 21 años y había hecho montaña. Ahora que sé que hay gente, pues eso, que de nada pasa a Perú, luego pasa lo que pasa, o pasa a otras montañas, ¿no? Sin experiencia. Hombre, para mí yo creo que aunque tardes un poco más es seguir una progresión. Y sobre todo para conseguir patrocinadores, ¿cómo pasas de la última montaña que asciendes sin patrocinador a la primera con patrocinador? ¿Qué le dices al patrocinador? Pues primero le presentas un proyecto que sea asequible, ¿no? A tus posibilidades. Y le presentas pues un historial, pues el que tú has hecho. Evidentemente tiene que haber un momento en que hagas un paso de... Puedes haber hecho dificultad y sin embargo no haber hecho altura, ¿no? Exacto. Bueno, pues es tu primera expedición. Yo recuerdo que para la primera expedición nos habían dado 200.000 pesetas y éramos 4 personas. Pues imagínate, aquí nos tocó cada uno. ¿Qué? ¿Y dónde era la expedición? Era Perú. Al Perú, con lo cual, claro, entonces ¿qué hicimos? A la Delta. Trabajamos todo el año, los que trabajamos todo el año y luego seguimos empeñados el resto del año siguiente. Y las 200.000 sirvieron para pagar el billete de avión pues a la persona que estaba estudiando y que no podía... Claro, que estábamos empeñados, entonces así durante mucho tiempo, ¿no? Mira, y el de algo quiere, algo le gusta. En la ascensión al Everest, ¿qué tienes que pasar por 4 campos, ¿no? O sea, campo base, campo 1, campo 2 y campo 3, ¿no? Hablamos de la norte, hablamos de la sur. ¿Cuál quieres la que la he hecho yo? De la que has hecho tú. Se hace un campamento base, luego se hace un intermedio y luego un campamento base avanzado. 3, ¿no? Y a partir de ahí hay 3 campamentos más. Lo que pasa es que yo, bueno, pues he pasado por los 3 primeros, evidentemente, y ya me quedé definitivamente en el campamento más avanzado que se llama, y ya nunca he vuelto a bajar de ahí. Perdona, dinos un poco las alturas, para hacernos una idea. Sí, el que está abajo de todo, que hasta ahí puedes llegar en jeeps, llegan los camiones. Exacto. Y descargas todo, y va pues también la gente que hace pues en bicicleta o que va caminando y tal, está a 5.200. Después está el siguiente a 5.800. En el primero te quedas varios días hasta que tu cuerpo pues está... Se aclimata. Sí, se aclimata. Y a cada altura tú te tienes que ir aclimatando, ¿no? En el campamento intermedio pues es solamente de un día. Tú llegas esa tarde, montas, duermes, al día siguiente sigues el campamento más avanzado. ¿Qué pasa con el campamento más avanzado? Que está a 6.400 metros. Esto por la cara sur equivale al campo 2. Y en el campo 2 uno está un día o 2 días, no está 40 días. Yeah. Entonces lo normal es que, bueno, pues es el campamento base más alto del mundo. Y esto es muy peligroso, porque el cuerpo se aclimata, pero llega un momento que se llena tanto glóbulos rojos que esto pues produce congelaciones, posibles edemas. Entonces lo normal es que cada X tiempo se baja al otro campamento y allí pues eso, toques tierra, te tomas una cerveza china y estás en otro ambiente y que, bueno, tu cuerpo descanse, ¿no? Yo no lo he hecho, pero no he bajado nunca hasta que acabó la expedición. ¿Pero qué duración tuvo? Desde que iniciaste hasta que llegaste a la cumbre, ¿cuántos días fueron? Desde que salí más bien había sido 53 días, me parece exactamente. Yo en el campamento ese estuve, 45 me parece. 45 días. De ahí para arriba, sí, o sea, de 6.400 a la cumbre. No, nunca he bajado de esa... No creo que sea recomendable, pero era una cuestión psicológica, ¿no? Que no me permitía mirar para atrás. Yeah. Oye, ¿y el Sherpa hace cima contigo o no? Eso se pacta al principio. Se pacta, ¿no? Al principio. De esto yo llegué y dijo, bueno, pues... Les comenté y dice, vamos al Everest, ¿sabéis a dónde vamos, no? Sí, todos contentos, bien. Yo creo ¿Cómo se dice el Everest para ellos? ¿Cómo le llaman? Chomolungma. ¿No? Sí, ese. Chomolungma. Chomolungma o Sagarmatha. Entonces,
ellos decían sí, sí, porque ellos, lo más probable, uno de ellos había intentado el Everest 4 veces y no había llegado arriba, ¿no? Pues por esto, pues mal tiempo, por mala suerte, lo que fuera, ¿no? Y yo creo que pensaban que no iban a llegar. Entonces, bueno, ganamos un dinerito, subimos un poco, bajamos y ya para casa. Yo creo que esta era la idea de ellos, ¿no? Porque de hecho uno no estaba muy en forma y no podía subir más arriba de 7.000 metros. Y el otro llegó un momento en que dijo, uff, hay que subir. Entonces yo creo que un poco no se lo esperaba ninguno de los dos. Ya, pero no hizo cima el tío. Uno de ellos no, solo me interesaba que hiciera uno y bueno, pues con oxígeno sí que lo hizo. Ya, y tirándole un poco por la oreja, ¿no? Lo primero que piensas al llegar, al hacer cima, ¿qué es? Caray, y esas eso ya es han mucho bajado, resumir. Eso es avanzar mucho, que estamos No. en la ascensión todavía. No, Pero no, quería es mucho preguntarte, resumir, yo te lo puedo contestar, el primer objetivo pero... que tú te habías marcado era el dormir una noche sin oxígeno en el último campamento, ¿no? O sea, porque... ¿El primer objetivo? No, mi objetivo era llegar hasta arriba. Ya, sin pero oxígeno. digo, el objetivo, digamos, lo primero que tú querías, en cierta manera, por lo menos Sí, eso... yo había estado a esa altura, más veces en el Choyu, de hecho, ¿no? A 8.000 metros había estado antes 3 veces. 2 en el Choyu. El Choyu, que se llama así, 3, pero no es sí. ningún Choyu, vamos. No. El Choyu de 8.000... Sí, de 8.200 metros. Entonces, había estado a esa altura, pero nunca había pasado horas como para dormir, ¿no? Y mi primera preocupación era poder pasar esa noche bien. Si la pasaba, tenía certeza, vamos, de que bueno, era más factible, ¿no? Si desde luego pasas la primera noche mal, cansado y eso ya, pues olvídate, bájate. Luego hay un segundo momento muy duro, ¿no? Que es cuando empiezas a pasar ya camino de la cumbre y empiezas a encontrarte cuerpos ya de montañeros que se quedaron allí, ¿no? Sí, eso fue como un primer tortazo, ¿no? Porque sabes que sí, te lo vas a encontrar, no sé, te lo han contado de otras montañas. Yo recuerdo en el Annapurna pues había desaparecido 6 personas, con algunas había estado hablando, pero no las tienes aquí ¿sabes? Desaparecieron, no las vas a ver nunca más, pero no es algo inmediato, ¿no? Entonces de pronto, o un accidente, sí, pero no te toca tan así. De pronto esto es que tú te sientes muy frágil y tú eres un poco consciente del peligro, ¿no? De la situación en la que estás viviendo, sobre todo de fragilidad, o sea, que dependes de ti mismo y esto es algo muy especial que no lo sueles vivir, ¿no? Que no hay nadie que Tu te vida pueda cotidiana no te da posibilidad de tener esa sensación. Yo haciendo montaña nunca la había tenido tan clara, ¿no? Y aún encima cuando te encuentras esa, dices tú, bueno, como que sí es posible, ¿no? Entonces, yo desmitifico mucho y tiendo a decir, bueno, sí vale, no, pero no será para tanto. Sí vale, pero tanto, ¿no? No es que yo crea en mí misma más que nada, ¿no? Creo más en otras personas y, sin embargo, no pensaba que a mí me pudiera pasar y he perdido amigos, ¿eh? Pero al verlo así, dices tú, sí. Al ver, además, es que se conservan muy bien, ¿no? Entonces, ese día para mí fue una torta, sí. A los 5 minutos ya había olvidado, hasta que luego te encuentras otro, entonces lo vuelves a recordar, ¿no? Y después problemas con el Sherpa, ¿no? Porque el Sherpa parece ser que sí, bueno, no fue una persona que colaborara mucho, yo lo entiendo, ¿no? Una cosa es ser un alpinista, otra cosa es trabajar de alpinista. Entonces no le tienes tanto amor ni tanto a él. El dinero le fue fácil, lo tenía, ya lo había pagado. Su meta no era conseguir el Everest, su meta era trabajar, si podía ser lo menos posible, pues evidentemente no, y no arriesgar nada. Entonces él, bueno, pues a la mínima, oye, que hace mal tiempo, nos bajamos, o sea, no venga, que tal, o sea, animando, y no, para nada, en ningún momento, ¿no? Yo entiendo su situación, o sea, para él era un trabajo. ¿No vas con una cierta inseguridad, con una persona así Sí. que te puede fallar en cualquier momento y que encima Sí. dependes muchísimo de él? Porque Sí, no, es que la moral te la podía arrillar en cualquier momento si le dejabas, ¿no? Porque yo recuerdo abrir la tienda durante la penúltima noche y me decían, no, mañana nos bajamos porque hace mal tiempo. Yo decía, mañana subimos y ya veremos en el campo 3 lo que voy a decidir, pero en principio vamos a subir. Entonces ya te resulta muy incómodo, ¿no? Porque sabes que esa persona no te va a apoyar, ¿no? Y en todo el camino pues no lo intentó. Yo entiendo su postura, lo que yo creo que si trabajas para una cosa deberías dar un poco más, ¿no? Creo que tenía un poco de miedo, se había perdido a su hermano en una expedición anterior. Hay que ponerse en su caso, ¿no? Era su trabajo. Quizás el problema fue mío elegir un Sherpa pues que no estuviera tan motivado, ¿no? No haberse preocupado un poco más, era un poco blanda, ¿no? Porque, no sé, los vi como muy felices y yo, ¡guau! ¡Vamos allá! Mira, y ese último tramo, porque, o sea, yo, vamos, he leído cosas que te dicen como, por ejemplo, que a partir de los 8.000 metros el cuerpo humano entra en la zona fatal. Falta aire, movilidad, rapidez, percepción de la realidad, y que en el Everest es preciso subir casi 1 kilómetro entre el tenue límite que separa la vida y la muerte. ¿Es tan duro como
¿Cómo expresan estas frases en el sentido de...? Sobre todo esta ruta, porque es muy horizontal. Yo ahí lo vi claro, ¿no? Porque pensaba yo, bueno, ¿qué diferencia puede haber entre 8.200 y unas cuantas horas más de subir y bajar? Pues es que el Everest empieza a 8.500 metros. Empieza a 8.500 metros. O sea, son 300 metros que marcan la diferencia. Y parece mentira, ¿no? ¿Y mentalmente cómo subiste esos últimos Subí metros? muy bien. Yo creo que la cabeza la tenía muy bien. Podía discutir con mi serpa, podíamos... Para eso me daba la cabeza, ¿no? Y más te diré, ¿no? Me encontré a un alpinista que yo creo que ahí le falló un poco a él, ¿no? Porque me decía, no, te tienes que bajar de aquí porque va a hacer mal tiempo y tienes que salir corriendo. Aquí no te va a dar tiempo, que vas sin oxígeno. Yo en ese momento pude levantar la cabeza, ver las nubes y razonar si eran nubes de mal tiempo o nubes de que si me iba a dar tiempo o no me iba a dar tiempo. Entonces dije, no, me va a dar tiempo y estas nubes son de buen tiempo. Esto os recuerdo que me fui mal. Dije, ¿por qué esta persona me dice esto? Posiblemente a esa persona sí le falló, ¿sabes? Yeah. No creo que quisiera fastidiar. Luego mi serpa también me dijo, tenemos que bajar de aquí porque no nos da tiempo. Entonces yo veo el reloj y son las 11:30 de la mañana, veía los montes, sabía que por la situación podía faltar como mucho 1 hora para llegar a la cumbre. Efectivamente, la cumbre, enseguida que subimos 50 metros se veía la cumbre. Y nos llevó 3/4 de hora, él un poco menos porque iba con oxígeno, quizás media hora, ¿no? Pero si yo llego a tener un poco menos lúcida la cabeza, me doy la vuelta. Claro. Me doy la vuelta porque es... Tú sabes en ese momento que te tienes que escapar de ahí, o sea, no sé si lo explico bien. Quiero decir que perfectamente. Sí, perfectamente. tú sabes que estás, yo siempre lo digo, en un sitio prestado y eres muy consciente de esto, que estás solo, que si te pasa algo no te va a poder sacar nadie. Y yo quería vivir, o sea, yo no voy al monte a morirme. Claro. No soy tan romántica como para querer morirme en la montaña. O sea, si puedo, ya me moriré, pues... En una cama. Y el tema de la Que no me entere. meteorología, ¿cómo lo controlas en ese sentido? Es decir, o sea, tú captas perfectamente las nubes y todo el tema de... Sí, hay ciertas cosas que te avisan un poco, ¿no? Pues la forma de las nubes, eso sabemos todos los alpinistas. Y luego que hay montañas que tienen algo característico. El Everest, por ejemplo, cuando hace viento, puede hacer viento abajo y no hacer viento arriba, o puede hacer viento arriba, que es lo normal, y tú abajo no darte cuenta que hace viento. Entonces en la montaña pues aparece una especie de nube característica, ¿no? Que en el Everest, pues bueno, parece como que fuma. Sí. Y eso no es que haya una nubecita, es que eso, la nieve se está levantando, pero se levanta una columna de nieve del viento que hace. Entonces sabes que hace viento, ¿no? Luego hay una especie de hongo que se coloca encima, ¿no? Circular, entonces sabes que, bueno, escápate, echa a correr de ahí, ¿no? Aunque aparentemente, pues el resto del tiempo esté bien, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que debes de conocer. A veces no te puedes escapar, pero a veces... Oye, y esta cara que dices que es más tendida, más horizontal, ¿no? Para Pero hacernos que una es idea... más larga porque a partir de 8.500 es muy horizontal y tú no puedes ir, por ejemplo, por la sur, tú subes y bajas y te escapas. En la norte no te puedes escapar. O sea, ¿Y de qué pendientes más o menos? ¿Cuántos kilómetros recorres para subir, no sé, 500 metros o así? pues no sabía decirte, pero a lo mejor 100 metros te lleva 1 hora o 2. 100 metros, 1 hora o 2. De desnivel. De desnivel. Sí. O más. Claro. O sea, 500 metros a lo mejor te lleva 8 horas un día. Depende del viento, depende de lo cargado que estés y depende del tren de eso, si estás a 8.500 o si estás a 7.500. O sea, depende de qué franja estés, ¿no? Te puede llevar más o menos. Ya. Si hay bajas presiones te cuesta muchísimo andar. Ah, se nota eso, claro. Sí, yo sí lo he notado, sí. Un día que estás así bajo, pues notas que te fatigas muchísimo más, está nevando, como que no te llega el aire, ¿no? Y en cambio otro día, pues también es psicológico, hace buen tiempo, que te animas, que tu mochila está menos cargada, pues lo haces a lo mejor 2 horas menos. Es gracioso porque la imagen que tiene todo el mundo cuando ve una montaña nevada y tal, pues es aire puro, a respirar y tal, ¿no? Cuando lo ves en la tele, esas imágenes del Everest tan bonitas. Sí, sí, es que la sensación... Y allí no respiras, es todo lo contrario. No, es que es curioso, tú sí respiras, quiero decir, tú te sientas y te paras, tú respiras y a lo mejor un momento... No, te quedas así como con apnea. Sí, la sensación es que sí que respiras. ¿Qué pasa cuando haces ejercicio? Que el oxígeno que te entra no es suficiente como para que te muevas. Claro. Entonces sientes una fatiga constante, como que acabas de hacer un sprint y a partir de ahí tienes que empezar a moverte. Pero tú cuando respiras no eres consciente de que te falta el oxígeno. A menos que estés haciendo un esfuerzo o que estés durmiendo y te despiertes por apneas, ¿no? Que no te da, ¿no? Normalmente lo que notas no es falta de oxígeno, sino es cansancio. Cansancio. Exacto. Sí, o que hagas un esfuerzo, entonces que respiras y que das haciendo que lo que te entra no te llega. Pero no es como tener una, ¿sabes? Está Ya, no es de ahogo.
te puedes ahogar en el momento que estás haciendo un Sí, sí, ejercicio sí. muy fuerte, que quieres subir y que haces ejercicio, ¿no? O que estás durmiendo, entonces sí, te despiertas con ansiedad y tal. Pero tú, pues eso, respiras normal. Sí, Ya. La sensación de cumbre, impresionante, ¿no? ¿Qué Sí. sensación tuviste? Impresionante es la palabra, ¿no? Porque es una mezcla de muchas cosas. De que se resumen esos 7 años, por ejemplo, esos 24, de muchas caras que han pasado por tu vida y ya no están, de muchos proyectos de futuro. Yo creo que es una mezcla muy, muy especial, ¿no? Tú te encontraste allí, había montañeros en la cumbre, ¿no? Cuando llegaste. En el momento que sí, habían salido 1 hora antes que yo, llegaron, los adelanté por el camino, me volvieron a adelantar casi al final, cuando faltaban 200 metros, llegaron a la cumbre y cuando yo estaba llegando, pues ellos me estaban viendo llegar, ¿no? Luego yo llegué y ya, pues ellos empezaron a bajar. Y hubo un momento pues, que me encontré así, pues un poquito sola, viendo el sitio, pero ya bajé enseguida. ¿Cuánto tiempo más o menos estuviste en la cumbre? Porque eso realmente es un riesgo en cierta manera, ¿no? Porque tienes el tiempo muy contado. Sí, ¿no? yo pensé que había estado 20 minutos, luego me dijo un italiano que también había estado allí, que no, yo creo que estuviste más de 30-35 minutos. Tampoco es tanto, pero bueno, está bien. Sí. ¿Pensaste en toda la gente, vamos, en Sí. tu familia? En todo? Sí. Pensé en mi madre, que piensa que yo no me acuerdo de ella, pensé mucho en ella, ¿no? Porque ella nunca me va a despedir, pero va al aeropuerto a buscarme con un ramo de flores. Y yo no soy madre, pero entonces comprendo lo que es eso, ¿no? Entonces me acordaba de ella y yo creo que me ayudó mucho la bajada, ¿no? Porque, bueno, moriremos, pero con las botas puestas, como los vaquinos, y para abajo andando, ¿no? También yo he oído que tu marido te confió siempre en ti, pero decías incluso que más de Sí. lo que confiabas tú, que había Sí. veces que tú dudabas y él no dudaba nunca de que lo ibas Sí, a conseguir. reconozco que su punto de vista, sinceramente, no es que, pues, como él es un deportista, ¿no? Y él sabe lo que yo entrenaba y sabía lo que, pues, su punto de vista me servía muchísimo, ¿no? Cuando me dijo, si alguien puede hacerlo, esa persona eres tú. Que te lo diga cualquiera, pues a lo mejor te dice, bueno, pues es por animarte. Que me lo dijera él concretamente, pues que es una persona que convives con ella y que él es un deportista y sabía, pues sí, realmente, si de alguien me importaba, era él, como deportista, ¿no? Y como una persona que vive conmigo, sabía que no me iba a mandar ahí arriba, dudaría, ¿no? Diría, pues oye, vete para casa. Luego hay una frase que a mí me encanta que has dicho, que dice, detrás de los sponsors siempre ha habido caras, algo humano. Te apoyaban no solo por ser sponsors, sino porque simpatizaban con la idea. Esta es una forma muy bonita de expresar el agradecimiento. Es que, sí, es que creo que realmente ha sido así, ¿no? Cuando, pues eso, presentas un proyecto... Yo creo que la primera vez quizás no eran tan conscientes, ¿no? Un poco, bueno, vamos a ayudar esto, a ver qué tal. Pero es que han vuelto a repetir, ¿no? Porque, pues, había un teléfono y se contaba la historia desde allí, entonces ellos lo seguían, ¿no? Y la segunda vez, pues ya vi que estaban metidos en la historia y que sí, si ya de principio la sabía, ¿no? Personas que directamente se dirigían a ti y te deseaban suerte, al margen de que su firma o su marca saliera, ¿no? Lo bonito es que, sinceramente, pues la gente se hacía con tu historia, ¿no? Entonces esto se hace más personal. Mira, entre los sponsors que yo y que tenías, hablo de instituciones, no estaba la Asunta. ¿No te dijeron que no te apoyaron nunca? Sí, alguna vez en alguna expedición sí ayudaron, pero no en las últimas, no en las importantes. No te ayudaron. Ya. Mira, y una cosa que te quería consultar también, ¿el teléfono? ¿Cómo funcionas con el teléfono ahí? Porque, pero eso fue de lo más difícil. Porque, son cosas que digo, coche, sí. Porque cuando llevas una expedición es una expedición de varias personas, ¿no? Entonces, bueno, todo el trabajo se reparte. Aquí coger un teléfono es esto, desconectas y ya está. Pero es que allí el teléfono es que las baterías se descargan cada 10 minutos de hablar, no cada 50 horas, que esto es lo que está previsto por culpa del frío, ¿no? Entonces esto, tú coges un teléfono, necesitas sacar un permiso, pasarlo por China, pagar a la frontera, comprar queroseno, un generador, cargarlo. Yo no había comprado generador ni llevaba queroseno porque esto es más dinero del que no disponía y esto es más complicado. Al final tuve que comprar el generador a otra expedición que se bajaban porque no puedes andar a pedir favores, allí cada uno va muy limitado, comprar queroseno y tener que hacerlo, ¿no? Entonces esto quiere que te pases horas, eso, el generador no funciona como aquí, que lo enciendes, el generador se apaga. Entonces allí lo que quieres es descansar y no puedes descansar porque tienes que andar alimentando el generador, que no se te apague porque se ahoga, y cargar las baterías y pasar muchos apuros, luego meterlos dentro del saco de dormir para que no se te descongelen y llevar el teléfono a altura, era un poco complicado. O sea, que la imagen esa, lo que todo el mundo piensa que cuando llegas a un sitio, ¿no? Te pones una etapa y dices voy a llegar hasta aquí.
que después llegas allí, bueno, dejo las bolsas y a descansar, nada, estás todo el rato haciendo cosas hasta el día siguiente. Claro, es que si estás en el campamento base, pues tienes un cocinero, ¿no? Sí. Pero no tienes un cocinero porque seamos sibaritas, que de verdad que los montañeros somos la cosa menos sibarita. Ojalá llegue algún momento algún invento especial, ¿no? Sí, un buen restaurante en la ciudad. Sí, que yo creo que todos nos gustaría. Y practicamos deporte de esquí, sabemos lo que es eso, para irnos no da pie. Hay un cocinero en el campamento base, ahora vamos a ver lo que son las incomodidades ahí, ¿no? Porque el cocinero pues trabaja 8 horas al día, sin descanso, adelgaza, tiene mal de altura y a veces pues lo pasa mal, porque esto requiere que él se vaya hasta el glaciar, coja una garrafa de 50 litros, la portee hasta allí y tenga agua para cocinar, para lavarse la gente, para lavar la ropa y todo esto, ¿no? Y para asearse de vez en cuando. Entonces él está ocupado 8 horas y si somos 5 como éramos a comer, requiere que tenga un ayudante de cocina y estén trabajando todo el día y que adelgacen y que se cansen y tengan mal de altura. Si el alpinista que sube y que baja, cuando llega destrozado, tendría que portear agua y poner las cocinillas a cocinar, que a lo mejor están funcionando todo el día, porque el agua no hierva a los mismos grados que hierva aquí, hierva a 80, y bueno, pues entonces estaríamos... Gastando energía continuamente, claro. Gastando energía constantemente, se hace por esa razón. A otras montañas cocinas tú, bueno, de hecho tú en el campo 1, en el campo 2, en el campo 3, cocinas tú. Y eso requiere que estés ¿Cuál es la base, pendiente de la alimentación? La alimentación en la altura, o sea, ¿realmente qué comes? O sea, cuando estás ya en los campos de más altura, ¿qué es? Bueno, pues tú cuando llegas a un campamento de altura, ¿qué haces? Aparte de montar tu tienda y de todo esto, pues coges nieve, la metes en una bolsa de plástico y tu primera preocupación es empezar a beber 4 o 5 litros. Entonces vas calentando agua, te tomas medio de sopas, de tés, y luego al que le gusten los liofinizados, pues eso, calienta agua, que tarda muchísimo en calentarse, no puedes descansar porque se te puede tirar la cocinilla y plantar fuego a la tienda. Entonces eso, estás sentado allí durante 2 horas para que hierva el agua, ¿no? Y echándole nieve que se va derritiendo. Entonces hay liofinizados. A mí no me gustan los liofinizados, entonces tengo que llevar comida normal. Jamón, arroz en el campamento base. Sí, a mí no me gustan los embutidos, allí los tomo. Lo más liofilizado que tomo es el puré. Luego cada alpinista es un poco especial, ¿no? Ya. Hay a quien le gusta ese tipo de comida, hay a quien pierde el apetito, entonces ya no come. Y a quien como yo no se le quita el apetito, pero tiene que comer comida normal. Entonces me llevo pan y me he buscado fórmulas, pues queso, embutidos, cosas que no se estropean demasiado. Normalmente se pierde peso, ¿no? En una expedición de ese tipo. Se pierde peso aunque no hagas nada. No. Dice, aunque haga mal tiempo y no puedas salir de tu tienda una semana, pues pierdes peso igual, pero es un efecto de la altura. No solamente pierdes grasa, sino que pierdes músculo y te deterioras constantemente. No. Es eso. Incluso los médicos que van a las expediciones y su única función pues, está en el campamento base y atender a los alpinistas, adelgazan. Hay poco.
Qué cambio de la ebullición del aeróbic, la Sí. música y todo eso al silencio de la montaña, ¿no? Sí, y además es que soy consciente de ese cambio, ¿eh? Y de muchas más cosas que produce, sí. ¿Cómo te sientes más cómodo, con el silencio o con la ebullición? No, yo creo que he aprendido a convivir con las dos. Creo que como si dentro de mí llegara a ver pues como la misma mujer, bueno, decir varias mujeres, ¿no? Pero que se encuentran cómodas en distintas situaciones. He hecho eso, un sitio para cada una. No es que tenga varias personalidades, porque creo que no las tengo, ni varias caras, pero ni soy totalmente una ni totalmente la otra, sino que he aprendido a meterlas todas dentro, ¿no? Soy la mujer de, por supuesto, y actúo de tal, no tengo ninguna preocupación de decirlo. Aparte soy una mujer pues independiente que hace montaña y luego me encuentro muy cómoda pues con mi público en el gimnasio y muy bien. Hablando Súper cómoda. Porque... del aeróbic y tal. Me hace gracia al verlo que cualquier profesional que da una clase, ¿no? Pues el alumno siempre corre mucho más que el profesor y tal. Pero en aeróbic no, o sea, vosotros hacéis exactamente lo mismo que los alumnos y lo tenéis que hacer pues con mayor concentración y mejor porque eres el espejo de Sí. donde se mira todo el mundo, ¿no? Sí, tienes como que transmitir mucho para, Claro. para motivar, o sea, Entonces, hacerlo todo un poco más exagerado. cuando haces 5 clases seguidas, tienes que estar físicamente... Yo creo que lo que me ha ayudado no es que me encante tanto el aeróbic como para hacer 5, era una cuestión de que era mi trabajo, mi sueldo y tenía que hacerlo, ¿no? Si quería que me compensara. Pero yo siempre tenía una expedición al final del año, ¿no? Siempre julio, agosto, a lo largo de estos 10 últimos años siempre tenía una expedición. Entonces yo decía, bueno, por dinero está claro que no puede ser esto. Entonces me salía de entrenamiento, ¿no? Y cuando estaba muy cansado, aparte, bueno, que cada clase ves a la gente, ves las caras como diciendo, queremos caña. Entonces, ya que te tira... Te motiva y no quieres más a un grupo que otro como para hacerlo mejor o peor, ¿no? Sino que todos los grupos tienen algo. Entonces, todos tienes gente que te gusta dejarla contenta. Entonces, un poco la motivación es esa. Y otra que siempre tiene una expedición y entonces ves, bueno, por lo menos servirá para subir. Para subir. Mira, una frase que te oí decir, pensé que iba a subir un poco por odio o por el despecho, pero todas esas cosas las he olvidado. ¿Exactamente a qué te referías cuando decías que pensabas que ibas a subir un poco por odio o despecho? ¿A situaciones? Sí, en la convivencia en montaña es bastante difícil, ¿no? Y a veces pues ha habido situaciones en las que no he estado muy cómoda, ¿no? Incluso, bueno, pues que me han hecho la puñeta, entre comillas, y ha habido instituciones que te prometen que te van a ayudar y luego no te ayudan, ¿no? O que te ayudan a medias. Entonces nadie sabe pues el estrés, el agobio que pasas y con encima subes así, ¿no? O sea, yo he llegado a oír cosas como, es que no sé cómo encima, no sé cómo, es que no entiendo muy bien la intención con la que lo dijo, ¿no? Pues podía llegar hasta allá arriba, yo pues es que para decirle pues por ovarios, ¿no? Entre comillas, ya pues no puedo decir otra cosa, porque sí, porque los presupuestos son pequeños, porque las facilidades son mínimas, ¿no? Y a pesar de eso, pues subes. Entonces piensas que lo vas a hacer pues un poco por ganar ese pulso, ¿no? Y cuando llego allí pues me di cuenta de pues que no era por nada de eso, ¿no? Ya no escuchaba esas voces de... Sí, al llegar no, pero te sirve como estímulo también, ¿no? Porque bueno, sí. Es una frase que Cruyff siempre decía, que el rencor en cierta manera es una gran motivación para el deportista y él la utilizaba mucho. Y de hecho, en el último año de su vida deportiva, que estaba ya semi-retirado, jugó en el Feyenoord, que era el rival de su equipo de siempre, el Ajax, porque el presidente del Ajax lo quiso retirar y entonces jugó en el Feyenoord y lo hizo campeón de Liga y de Copa ese año. Y jugó, yo creo, impresionante para tener 36 o 37 años. Yo estoy de acuerdo bastante con lo que dice, pero creo que cada persona en eso es muy distinta. Muy distinta. Lo que es fundamental es que haya un estímulo, es tu motivación. Cuanto mayor sea tu motivación, mejor vas a hacer cualquier cosa. Ahora, ¿qué le motiva a cada uno? Pues hay gente que sí, que eso le motiva, pues mira, ahora para fastidiarte lo voy a hacer. No cabe duda más que todavía. la injusticia... Y hay gente que es más... Lo que uno toma como injusticia, no cabe duda que, sí, la injusticia motiva a personas con amor propio, con mucho carácter, pues efectivamente... Sí, lo que pasa es que lo que me sorprendió es que hay un momento en que si echas mano de todo esto, te agobia mucho más. Entonces, te cansas más, te hace mucho más frío y no le encuentras gracia al asunto, esos recuerdos. Entonces me sorprendí a mí misma que llegó un momento en que nada de eso tenía valor absoluto, que me daba igual, me resultaba totalmente indiferente, ni para subir ni para bajar. Cuando llega el éxito, cuando llega realmente pensaba, que tú logras pensaba tu que iba a dar objetivo. 20 pasos hasta la cumbre por cada situación de esas. Y sin embargo, los 20 pasos me los sorprendía pensando 20 por mi padre, 20 por mi madre, 20 por Tony, mi marido.
Vente por mis amigos. O sea, me sorprendía haciendo esto, ¿no? Y no lo que yo realmente pensaba. Y lo cual me sorprendió gratamente a mí misma. ¿Las metas qué son cuando estás, perdona, cuando estás tan arriba, ya estás, te falta poco? De verdad, ¿cuándo es el cansancio de darla? ¿Qué son? Metas cortísimas, ¿no? Sí, yo recuerdo que decía, bueno, pues no sé, cada 10 pasos me voy a parar a respirar. Y a veces era cada 3. Te parabas, ¿no? En la subida no, en la subida subía a un ritmo constante y no hice más que una parada. En la bajada fue cuando y sobre todo al día siguiente, después de haber hecho cumbre, recuerdo que decía, bueno, tranquila, ahora ya estás. Me puse la mochila, parecía que llevaba 20 kilos y yo iba a llevar 6, no iba a llevar más. Yo dije, cuando me puse en la primera cuerda para rapelar, dije, bueno, cada 6 pasos te paras, respiras y tal. Y cada 2, me paraba cada 2, cada 3, a respirar. Vamos, no me llegaba. Ahí O sea, sí que está realmente la cima es la cumbre del gusto, pero realmente la cumbre es cuando vuelves hasta Sí, abajo. es que el concepto de bajar Pero no recuerdo existe, que ¿no? la ascensión, o sea, fue bien, estuvo bien. Quiero decir, no dudé en ningún momento de que Ya. pudiera llegar arriba. Y bajar, en cambio, tuviste más problema, ¿no? Porque bajar es que La- el concepto de la gente es que se baja de cualquier Sí, forma y sin parece que es embargo un tobogán bajar es hasta muy abajo. complicado. Es que ¿no? justamente esta ruta, que es lo que comentaba, ¿no? Tú sales de campamento, subes al primer step que se llama, haces en horizontal con toda la pendiente que hay por debajo, ¿no? Y en travesía andas durante muchísimas horas. Entonces no subes altura, andas pero no subes altura. Ya. Entonces entre 8.500 y 8.700 andas durante muchas horas, pero no has alcanzado nada. O sea, que es lo mismo subir De que bajar desni- por ahí. de desnivel, quiero decir, Sí, ¿no? sí, sí, Mientras sí. que por el sur tú subes y subes altura también. Entonces Ya. vas a llegar. Subes de 8.500 a 8.000, pero 900, pero vas, bueno, casi que es la cumbre, ¿no? Pero vas ascendiendo en el tiempo. De esta manera, pues no, porque es muy horizontal, no coges altitud. Ya, Entonces ahí está que es casi que subir como que bajar. claro. Y en la bajada sí utilizaste el oxígeno, Sí. ¿no? Porque hubo un momento que, vamos, que tuviste dudas realmente de que pudieras salir de ahí, ¿no? O sea, que tenías dificultades. Yo lo que pensé es que iba a ser imposible llegar sin que se me hiciera de noche, ¿no? No sentí un cansancio en ese momento hasta que llegó la noche, ¿no? Tanto como para coger el oxígeno. Yo no lo hubiera cogido, pero mi Sherpa, pues había discutido con él bajando de la cumbre, ¿no? Y que yo entendía su postura, ¿no? O sea, para mí era el reto de mi vida, pero para él era un trabajo. Él estaba súper orgulloso de haber alcanzado la cumbre del Everest después de 4 intentos, de haber ganado dinero, y que tenía una mujer y tenía un hijo y quería volver a casa, y no se quería morir en la montaña, evidentemente, y yo no veía el peligro, ¿no? Entonces pude soportar su presión hasta cierto límite, después ya no. Luego me encontré con otro amigo, otro alpinista, que estaba descansando y que casi que me obligó también, ¿no? Yo no sé si fue por cariño hacia mí, vámonos de aquí ya, sálvese quien pueda, me dijo ya, lo has hecho, te quedan 3 horas para, si te pones el oxígeno para llegar al campamento siguiente. No sé, yo creo que si me hubieran dicho lo contrario, venga, vamos despacio, tranquilos y tal, pues no hubiera echado mano de él. Pero oír al Sherpa que decía, estoy acabado, ¿no? Haces esto porque yo soy un Sherpa, mi vida no vale nada. Caray, dices tú, pues no lo hago por eso. Es un momento duro, ¿no? No me aprietes tanto. No, él llevaba, ¿no? Pero no puedes bajar a la misma velocidad. Claro. Entonces, bueno, vi que realmente no me esperaba nada fácil, ¿no? Estaba agotada, estaba cansada, no podía ir más rápido de la velocidad que iba. Y sí, eran las 4 de la tarde y en 2 horas salía de noche, ¿no? 2 horas y media, 3. Vivaquear a esa altura es que se te acabe, ¿no? Al menos eso, que vayas con alguien que te da un poco de seguridad, por lo menos psicológica, y vas tranquilamente, ¿no? Entonces, si en un momento llega el momento de decir, bueno, que ya no razonas. La arrogancia supongo que ahí será el mejor aliado del peligro, ¿no? Yo lo que sí soy consciente desde que podía pensar perfectamente, que rapelaba sabiendo que podía discutir con mi Sherpa, decía cosas coherentes, recuerdo todo lo que decía, entonces no iba flipando, que es lo normal, entre comillas, eso sí lo recuerdo. Entonces quizá el cansancio, cuando ya no te afecta tanto al cerebro, no era tanto. Pero sí que me asusté. Pero la sensación de euforia de haber alcanzado la cumbre, eso no te Estaba quita... guardada, no, pero estaba guardada, estaba congelada, no. De eso sí que tengo muy claro de que no iba saltando por ahí diciendo ya hice cumbre, no. Sabía que la cumbre Era un acaba paso. cuando coges el teléfono en el campamento base y dices a tu Exacto. marido, Tony, estoy aquí, ¿no? Entonces en ese momento sí fui consciente de que hacía cumbre y sí me alegré. ¿Cuánto tardaste en bajar desde cumbre hasta que acabó, hasta llegar abajo de todo, a la zona de los jeeps? ¿Cuánto tiempo más o menos? Oh, espera, es que eso son etapas de varios días. Ya, por eso te De digo. el último campamento a la cumbre y volver a este campamento tardé 17 horas.
Luego un día para bajar hasta el campamento base al día siguiente. Ahí estuve 2 días esperando que pudieran llegar los animales y veniros a buscar el equipo. Un día de bajada hasta el campamento este que hablábamos de 5200. Ahí tuvimos que esperar también pues, que los jeeps se pusieran de acuerdo en la frontera y nos vinieran a buscar un par de días más. Y luego pues 2 días hasta Kamandú. Oye, una pregunta que no te hice antes, que es una curiosidad que tengo. Realmente, la gente que hace cumbre, ¿cómo es, digamos, el que digas, yo hice cumbre? ¿No puede haber alguien que falsee? Sí. Ya habrá, seguramente, ¿no? Sí, ha habido casos, se han descubierto, otros me imagino que no se sabrá nunca, pero hay algunos que por ejemplo, la mujer que subió al Everest antes que yo, sin oxígeno, pues llegó sin fotos, sin documentación de ningún tipo y se le puso en tela de juicio durante muchos años. Luego consiguió que le creyeran, pues me imagino que contando su versión de qué es lo que se iba encontrando por el camino, o alpinistas que la conocían y se lo dieron por válido. Y bueno, gente que dice que ha hecho cumbre y luego no, pues la huella da la vuelta antes de llegar a la cumbre, la siguiente expedición al día siguiente, horas después, pues si no, porque las huellas de este chico terminaban aquí y yo he llegado hasta arriba y sé que no. Luego lo normal es sacar fotos, pero te puede pasar que la cámara se te congele, ¿no? Te puede pasar cosas de que llegues en extremo minuto de tiempo ni de hacer fotos, ni tengas que salvarte y salir de allí corriendo y que te importa a ti la foto, ¿no? Pero bueno, a veces hay una cámara, o sea, un tele más abajo, desde el campamento base y ven los puntitos llegar a la cumbre, yo los tengo visto. Y luego se registra, ¿no? O sea, cuando llegas a cumbre, abajo a Kamandú hay un registro. En el Himalaya, por ejemplo, sí. En otros montes hay un libro, en otros pues no hay nada, simplemente tus fotos llegas y lo cuentas. Sí, en el Himalaya sí que hay gente pendiente, pues hay una periodista allí en concreto viviendo todo el año, luego en Londres hay otro periodista, y aquí en España también se empieza a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues te preguntan y toman nota. ¿Cuál es la época del Everest? Hay 2 épocas. Lo que se llama premonzón y posmonzón. Sería ahora las expediciones que estás escuchando ahora, ¿no? Que hay un montón de ellas. Pues sería eso. Ahora sería la época de hacer cumbre, mediados de mayo hasta el 20 y tantos. Varía, hay unas fechas concretas. Hasta hace unos años era sobre el 8, 9, 10 de mayo. Los últimos 3 años, incluso el que estuve yo, pues era a partir del 26 que hicimos cumbre de mayo. Tiene aniversario el 27 de mayo. Sí, estadísticamente dicen que el mayor número de alcanzar la cumbre, que fue el 10 de mayo, o sea, hoy a partir de las 12 de la noche. Esa es la premonzónica, ¿no? Es la premonzón, sí. ¿Y la otra? Julio, agosto. Es justo cuando haga el monzón en agosto, pues sería que las expediciones se van en septiembre, octubre. Septiembre, octubre. Noviembre, sí, esas épocas. Una curiosidad, ¿recibiste una carta de felicitación de la institución que no te apoyó? Sí. Es que las cartas se les da muy bien a esa institución siempre, porque nosotros nos hacen igual en tenis. Cuando no apoyan económicamente siempre llegan unas cartas maravillosamente agradables, felicitándote y todas esas cosas. Tiene un poco equivocado el sentido de lo que es quedar bien, ¿no? Sí, nosotros nos despertaron a las 7 de la mañana en Miami, en el Campeonato del Mundo este año en diciembre, para decir que estaban absolutamente a disposición de todo y todo eso, pero claro, no aportaron ni una sola peseta también a un presupuesto para ir al Campeonato del Mundo. Por lo menos os preguntaron, ¿y cómo llegasteis a mí? La verdad es que no, yo creo que empatea. Mira, quería preguntarte las sensaciones realmente que se sienten en la montaña. Yo sé que es muy difícil de explicar y muy difícil de transmitir, pero por ejemplo el cielo, que realmente, o sea, yo también te he oído explicar de que es una visión fantástica todo lo que son las estrellas, con el aire tan limpio y todo eso, pero ¿qué sensación se puede transmitir? Del cielo y de las estrellas y de eso te podría hablar durante, no sé, podemos escribir un libro, porque recuerdo que me sorprendió muchísimo las lunas de Perú. Son como, es la atmósfera, son las lunas más grandes que he visto nunca, ¿no? En la Cordillera Blanca. Entonces, cuando uno sale a las 2 de la mañana para hacer un monte de 6.500 metros y camina pues con una luna que no te hace falta frontal, porque oye, pues no es lo mismo que un foco de estudio ni se parece nada a una cancha de tenis. Tú en una cancha de tenis o lo que fuera, te concentrarías en tu partido y me dirías, pues qué bonita es toda la noche en la que estoy jugando el partido. Sin embargo, en el alpinismo tienen pues mucha importancia lo que es la meteorología, el tiempo. Eso va a hacer que el resto de tu vida pues recuerdes el monte de una manera o de otra, ¿no? Recuerdo que en la época de invierno, cuando estuve en el 98 en el Everest, estuve en septiembre, octubre y noviembre. Entonces, los contrastes de temperatura son mucho más bruscos, ¿no? Por la noche puedes estar a 20 grados bajo cero, durante el día puedes estar a 30 cociéndote en tu jugo mientras caminas.
La luna está mucho más, o sea, es más bonita, ¿no? Y la cantidad de estrellas era que parecía que el cielo se iba a caer. Entonces, cuando uno está solo, porque realmente en el campamento base de este año pues éramos 130 personas, pero en el 98 éramos 5 gatos, ¿no? Y si yo estaba durmiendo arriba en el campamento 1, pues estaba yo sola, a 7.000 metros. Entonces las sensaciones son mucho más fuertes, ¿no? Parecía que el cielo se te va a caer encima y que tenías ganas de contarlo, ¿no? Y que tiene mucha importancia. ¿Y la soledad cómo se lleva ahí? Porque claro, es que me hace gracia lo que acabas de decir. Tienes ganas de contarlo, pero no tienes ganas de compartirlo. Por Sí. ¿Sí? No. No tienes, exacto. Creo que sí, que no es lo mismo verlo solo o con una persona que esté dentro de una tienda que no tienes mucho contacto, o a lo mejor está en mi serpa, pero bueno, ¿a qué le importa? Las estrellas, claro. realmente, que lo dejara dormir, ¿no? Que si está en una expedición con 7 personas, que las sensaciones se diluyen y no da pie a esto, ¿no? Eso lo sabemos todos, ¿no? Sí, no es lo mismo vivir una cosa que compartir. No es lo mismo un campamento base con 130 personas que estar en una historia 5. Se vuelve la cosa más íntima, que eres en el Yeti y que eres muchas cosas, mientras estás 130 que va, o sea, no da pie, ¿no? Los comportamientos ahí arriba se extreman, ¿no? O sea, sí. Siempre se dice que la montaña o en... Sobre la soledad me preguntabas antes, te diré. Díselo ahora, que es que me interesa mucho también el tema de la soledad, ¿eh? Pues yo lo que he llegado a la conclusión, es algo que vas aprendiendo después de esto, es que lo de la soledad es un estado de ánimo, que puedes estar solo, porque esto tú lo sabes, lo has leído, puedes estar solo, rodeado de mucha gente, sabemos todos, y de luego estar tú solo y no sentirte tan solo. Pero es que esto es algo que me lo ha enseñado la montaña, ¿no? A veces estás con mucha gente y estás realmente solo, porque ni te van a echar una mano, ni tiene nada que ver contigo, y tú no estás en ese momento como para estar allí, ¿no? Entonces te sientes solo y quieres volverte y te sientes mal y echas de menos a tu madre, a tu casa, a tu marido, a tu gato. Entonces estás solo. Pero otras veces estás solo realmente, pero estás concentrado en la montaña, en hacer cumbre, has hablado por teléfono hace 2 días con tu marido, te dice que todo va bien, entonces no te sientes solo, estás animado, estás bien. Incluso parece que llegáis todos, que hacéis cumbre tú, tu marido, tu madre, sí, ¿no? Quiere decir que a veces no estás solo, pero no lo estás. Estás de ánimo, protegido, animado, y mientras que otras situaciones en las que dices tú, bueno, estás fuera de sitio y de lugar, ¿no? Entonces eso es muy especial, lo de estar solo, ¿no? El silencio. Luego hay soledad y estar solo al mismo tiempo. De hecho, dice todo el mundo que es la peor soledad. La peor soledad es la que no está solo, físicamente. Sí. El silencio, ¿cómo se combate? Porque el silencio ahí se tiene que hacer, ¿no? Duro, ¿no? De cierta manera, ¿no? Esto es muy curioso, lo del silencio, ¿no? Porque a veces es que te puede, o sea, porque a veces te escuchas a ti mismo. Entonces, cuando uno está bien animado, bueno, está escuchando música, lo llevas muy bien. Entonces, en un momento, pues te quitas los cascos y oyes cras, cras, cras. Son tus pisadas, tu respiración. Y todo lo que haces proviene de ti, de la cremallera cuando la abres. Todos los sonidos que escuchas es a ti mismo. Entonces, llega un momento en que te estás escuchando a ti mismo como si dentro hubiera un eco. Tus pensamientos, ¿no? A veces es insoportable. No te quieres ni oír. Entonces, pones música y dejas que... Y una cosa que quería preguntarte. Cuando los astronautas, bueno, por lo menos los primeros, llegaban a la Luna, decían que tenían... O sea, que todos sus fines estaban puestos en ese momento, en esos 3 días de llegar a la Luna y tal. Y que después sí que era un trabajo de muchísimo tiempo. Y que después, cuando llegaban a la Tierra, se sentían de algún modo, pues pocas cosas les llenaban de verdad, sentían un vacío grande y tal. Los que conseguís algo, una meta tan grande y tan concreta en tan poco tiempo, ¿notáis aquí, te levantas, te vas al gimnasio, no sé qué, notas esa falta de intensidad en la vida, por decirlo así? Yo creo que la suerte que he tenido es tener un trabajo que me gusta y estar rodeada de cosas que me gustan, ¿no? Es haber metido dentro de mí a estas 3 mujeres, que soy yo, y que conviven perfectamente sin chocar. Cuando era más niña y venía de una expedición, a lo mejor, pues no tan niña, 20 años, sufría depresiones. Sí, ¿no? Cuando me dijeron que las mujeres después de parir pues les pasaba lo mismo, dije yo, pues esto es una depresión posparto, pero yo lo que parí es una posmontaña. Entonces creo que esto es normal. Entonces llegado aquí, pues sí, pero ahora pues no me pasa tanto. Sí te pasa un poco, pero que es superable. Quiero decir, yo creo que no es tanto que llegas aquí y no tienes nada que hacer, sino que sí, me gusta mi trabajo, me gusta mi casa, me hace mucha ilusión muchas cosas, sino tanto de haber sufrido una intensidad tan fuerte, unas emociones tan, que luego
te quedas como que estoy hablando en shock, ¿no? Llegas y dices tú, te quedas deprimido, pero ahora ya sé lo que es y por qué viene. Y no es porque esté decepcionada de la vida ni nada. Creo que mi estado normal no es estar alpinista, vestida todo el día, ni mi medio de vida es el alpinismo, porque es insoportable vivir en esas condiciones. Estoy segura que no me gustaría estar un año entero en el Himalaya, lo estoy convencida. Entonces, lo achaco a eso, a que es una emoción muy fuerte y que después, bueno, pues uno requiere que como que te relajes. Una adaptación, pero no siento una decepción por vivir en Vigo, ni por mi trabajo. Pero al mismo tiempo sigues teniendo motivación por volver a la montaña cada X tiempo, ¿no? Claro, pero en relación a eso, a esto que estamos hablando, te quería preguntar también. Claro, no es lo mismo porque además un astronauta o un cualquiera siempre tiene algo más ahí, pero el Everest es lo más. ¿Para un montañero no te quedas como sin metas después del Everest? No, porque es una montaña con unas características determinadas, ¿no? Para vosotros que sea la más alta no significa lo mismo que para el resto. Sí, bueno, puede que para alguien sea eso, la meta, pues desde luego es de los 8000 es el más alto, y tiene unas características y dentro de esas características la que más. Luego puede gustarte la roca o puede gustarte otro tipo de montañas, entonces tienes infinidad. El Capitán, por ejemplo, es roca, es una montaña muy baja con altitud, pero de dificultad técnica. Podrías tirar por ahí, o podrías dedicarte a hacer el resto de los 8000, o podrías hacer... Hay mucha gama, ¿no? Vosotros, es que suena al Everest porque... y reconozco que a veces los alpinistas vamos al Everest porque es más fácil conseguir... sponsorizaciones. Tú dices, me voy al Everest, ¿y cuántas expediciones hay ahora? Y casi todas patrocinadas, porque un sponsor le compensa. Claro. Si dices, me voy a otra montaña más baja, el Dolagiri, ¿y esto qué es? Pues es un 8000, difícil también, pero que no suena, ¿no? Sino seguramente que los alpinistas elegíamos otras cosas. El Everest sí, porque es el más alto, entonces tiene su aliciente, pero hay muchas montañas con otras características. O sea, tú sigues con ilusión en otras cosas dentro del montañismo. Sí. Chus, un montañero muy famoso, no, si no el más famoso de todos, Messner, ¿no? Por ejemplo. Este consiguió todos los récords, ¿no? O sea, primero en subir 8000 sin portadores, sin oxígeno, en solitario, 14 8000, travesía a la Antártida. Él dice dos frases que no sé qué opinas tú de ellas. Dice, la aventura resulta inexistente si no contempla el riesgo de la muerte. ¿Qué te parece esto en cuanto...? Lo que pasa es que Messner ha estado al límite toda su vida, ¿no? Perdió 2 hermanos incluso en la montaña, según parece. Bueno, sí, perdió por lo menos uno, sí, eso sí que dos, sí, algo sí que he leído de él. Es una persona, bueno, hay cosas ya especiales, ¿no? Gente que vive al límite constantemente y él lo ha llevado toda su vida, ¿no? Hasta esos límites. Ha batido récords constantemente, pues eso de Everest sin oxígeno, cuando fue la primera persona. O sea, podéis imaginar lo que significa que 50 personas antes que tú hayan subido al Everest con oxígeno, eso te da una seguridad, que tú quizás no llegues, pero se puede hacer, es factible. Sí, cuando Messner lo hizo, todo el mundo pensaba que estaba loco y que esto se iba a morir. Entonces, bueno, pues él fue abriendo constantemente cosas. Acabó los primeros 14 8000. Sí usó porteadores. Lo que pasa es que a lo mejor los últimos metros los hacía sin Sherpa o hacía el ataque final sin Sherpa, ¿no? Ha vivido siempre al límite, es una persona muy especial, muy solitaria. Entonces, bueno... Hay otra frase más bonita que es... Hay que verlo dentro de un contexto, ¿no? Soy un privilegiado que sabe hacer realidad sus sueños. Sí. Ese es más aceptable. Yo creo que... Bueno, él dice que está tan influido por el Tíbet que ahora solo habla de conquistarse a sí mismo. Es un personaje un poco especial, ¿no? El Tíbet realmente... O sea, ¿tú has notado influencia cuando has estado más o menos en la zona? Sí, yo no soy una persona creyente, no soy budista, no soy católica, no soy nada. Pero yo hablaría de paisajes, ¿no? El Tíbet tiene algo especial, porque cuando llegas al Himalaya por Nepal, pues es verde, es como un clima más dulce hasta que estás en la zona alta, ¿no? Te recuerda a Galicia, aunque es con muchos más desniveles. Cuando cruzas justamente el Tíbet, en pocas horas te pones en un desierto, una estepa. Y tiene su encanto, su belleza, ¿no? Porque es pues plano, llano, te impones, es otro paisaje. Luego la gente, todo. Hombre, si tú sabes leer en ciertas cosas y si eres un poco sensible, pues sí percibes. Si no, no. Entonces, antes mencionaste al Yeti. Messner dice que la leyenda del Yeti, bueno, del abominable hombre de las nieves, que está fundada porque él vio 2 animales especiales en el año 86-88
y que había que comprobaba... Que fue cuando subió sin oxígeno. Sí, probablemente. No, pero me hace gracia porque hace una teoría, desarrolla una teoría de que sí, de que está fundada en la realidad y que esa realidad es de unos animales muy extraños que él ya vio en el año 88, 86 y que hay una especie... Tú no viste nada de eso. No, ¿O pero sí? en el 98 sí lo vieron 3 personas que estaban allí. Entonces esto es muy gracioso porque llegamos a la conclusión de que o tenías que tener edema o tener algún tipo de mal, porque ya os digo que estaban 3 franceses, 2 italianos, estaba yo y no había nadie más, ¿no? Luego llegó un americano, que es el que vio al Yeti en cuestión. Entonces los franceses se bajaron porque tenían edema, se quedó de ellos solamente uno. Yo me quedé con uno de los italianos, 2, y el americano. Quedamos 3 en todo lo que es el Everest, para nosotros solos. Entonces este americano se encontraba mal constantemente, pues no le funcionaba el estómago, tenía problemas de cabeza. Había sido un alpinista muy importante en El Capitán, escribió libros, y bueno, pero no es alpinista, no tiene nada Sí, que no ver. tiene nada Pero que ver. decidió irse a hacer alpinismo, ¿no? Era su 3er intento en el Everest, y bueno, y más que haría porque no conseguía, no se le daba la altura. Bueno, este señor bajó a recuperarse un poco, y la noche que llegó, pues llegó al campamento base, y su serpa vino a nuestra... Bueno, entre los serpas comentaron, ¿no? Y dijimos, pues yo quiero enterarme de qué ha pasado. Entonces bajé a junta de él y le pregunté, bueno, ¿pero qué has visto, no? Porque allí no tienes tele, no tienes radio, yo comento que me cuentes algo, ¿no? Entonces me acuerdo que se sentó en el suelo de la tienda y otro le traducía, ¿no? El francés, que sabía un poco más inglés, iba contando. Y él había visto, pues, al Yeti, su cocinero también. Y lo curioso es que ese mismo día... uno de los franceses que bajaba y se encontraba mal, pues por el teléfono llamó a su amigo y le dijo que él también había visto al Yeti. Entonces en el mismo día y en espacio de unas horas 3 personas habían visto al Yeti, ¿no? Y cada una contaba cómo lo había visto. Pues eran de 2 metros, blancos, peludos, y uno muy grande y otro muy pequeño. Entonces, bueno, estaba escuchando y diciendo, Dios mío, pero si este señor tendrá 40 años, no pegaba, no, ¿sabes? No pegaba, que no nos conocíamos de nada. No teníamos confianza como para que nos contara una trola. Y uno muy grande y uno pequeño, padre e hijo éramos. No digo mujer y mi marido, porque decía que uno era muy grande con bicis, la otra más pequeña. Y nos contaba, yo recuerdo la cara de esta persona y como te relataba, y lo que más me pasmaba es que se lo creía absolutamente, ¿no? Y te hacía dudar, porque decías tú, más que por la historia de sí, es que no podías entender que una persona... sí, razonable, de 40 sí, años, se lo creyese. Viniese a contarte semejante historia, ¿no? Sí. Su serpa estaba, bueno, no se atrevía ni a decir ni palabra, como si realmente estuviera afectado. Y luego el otro francés dice, llega a la tienda diciendo, ¿no sabéis? O sea, me contaba en francés, que eso sí que lo domino bien, que mi compañero se ha bajado y me acaba de mandar un mensaje de que ha visto un Yeti. Bueno, ese ya nos lo tomamos a risa, pues que al poco nos cuentan esto y luego nos pasamos toda la noche deliberando de si era posible o no era posible. Cada uno ponía su teoría, ¿no? No sé. Me parece así un poco difícil, quizás que... Mira, hay otra frase de una montañera fallecida en el K2, una escocesa, Alison Hargreaves, que escribió en su diario días antes de comenzar su ascensión: prefiero vivir un día como un tigre que 100 años como un cordero. ¿Refleja la manera de ser esto de mucha gente de las que suben a... Yo creo que sí. Sí, yo conozco la historia de Alison porque conozco alpinistas que escalaron con ella muy de cerca, ¿no? Y llegó a desmontar su campamento... Y así como tenía todo guardado, que es un trabajo impresionante de bidones y de tal, y ver que sus 2 compañeros se marchaban delante, darse un giro de 360 grados y decir, de 180 y decir, me quedo. De 360, ¿no? Se hubiera marchado. De 180 y decir, me quedo, y quedarse. Y tenía muy claro que quería hacerse el K2. Tuve la mala suerte de cogerle el mal tiempo que le cogió y eso. En la cumbre, ¿no? Estaba con otros montañeros, parece ser, ¿no? Y desaparecieron. O sea, sí, había un español también, sí. Pepe Y el Garcés. peligro, no sé, me imagino que por un lado cualquiera que intentáis cimas de 8000, que os vais al Himalaya, que intentáis el Everest y tal, pues seréis gente que tenéis una seguridad en vosotros mismos especial, que no tiene cualquiera que va por la calle. Pero ¿hasta cuándo pasas de esa seguridad en ti mismo y pasa a ser cierta arrogancia que te puede meter en un lío con el riesgo? O sea, ¿qué dominas tú del riesgo y qué es de fuera a ti, que puede pasar cualquier cosa? Yo creo que dentro del alpinismo es que no somos todos iguales, ¿no? Y si yo te contara mi historia sobre Everest y te la contaran 50 personas más, seguro que no tenía nada que ver una cosa con la otra.
Es que estoy casi seguro. Pero tú Aunque fuera la sabes, misma ¿tienes montaña. sensación alguna vez de que te estás jugando, de que estás arriesgando un poco, no? Es que hay momentos en que si no arriesgas un poco no sales de allí. No sales de allí. Entonces esto es así, ¿no? Yo siempre pienso que físicamente tienes que estar muy fuerte, por eso entreno. Hay gente que piensa que hay que hacerlo menos, y piensan que psicológicamente tienes que ser muy fuerte. Psicológicamente tienes que ser muy fuerte, pero si tu cuerpo no te puede sacar de allí, Mente tu sana, cabeza- cuerpo sana, es una verdad como tu una cabeza casa. te puede meter en un buen lío. Sí, 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 sí. Porque te lleva a la cumbre, pero no te baja. Tú con la cabeza no bajas, por lo menos que salgas rodando con la cabeza. Pues hay un momento que físicamente necesitas que tu cuerpo responda y que te defienda contra las congelaciones. Entonces, todos los que hacen deporte lo saben, esto es una cadena. Si tú físicamente tienes lesiones y te encuentras agotado, tu cabeza Se va empieza, abajo, sí. Sí, fatal. te va para abajo. Sí, sí, por eso te decía Por muy lo del cuerpo optimista sano. que quieras ser, ¿no? Si tu cuerpo responde mejor, tu cabeza tiene Cuanto mejor está tu cuerpo, mejor está tu cabeza. La proporción, yo es que creo esto, que tienes que ir físicamente muy fuerte y tu cabeza tiene que ser muy fuerte. A estos límites tienen que estar las cosas muy bien las dos, ¿no? Sí, pero te Yo he preguntaba visto- más en sentido de la montaña. O sea, Los las factores cosas de que no fuera, los dependen de factores ti, que no ¿no? O dependen sea, de ti. ludes, Claro. meteorología, ¿no? Siempre decimos que hay dos tipos de peligros, uno subjetivo y uno objetivo, ¿no? El subjetivo más bien que el enemigo vive dentro de la persona, ¿no? Sí. Que uno se crea Superman y que se acabe Exacto, comiendo es a lo que me un refería. gomazo porque Exacto. no sabe volar. Resulta que somos Superman, no sabemos volar, que esa es la realidad. Y después desconocer la montaña, ¿no? La montaña, pues eso, tiene cosas que son evidentes. Pues que a ciertas horas hay más peligro de avalanchas, que cuando nieva hay más peligro de avalanchas, que las grietas, que hay que conocer la ruta. Entonces, si tú ignoras todo eso, pues evidentemente pues estarás jugando una lotería que te va a tocar. Luego hay 4 cartas que la montaña se guarda y aunque seas el alpinista más, Te pueden tocar. te pueden tocar. Claro. ¿No? Aunque tú sepas que, porque tienes que pasar por allí, aunque controles el tiempo, no sé, controles todas las posibilidades, te puede tocar porque es así. Yo Porque recuerdo- nadie prevé que este día pues se vaya a No, cerrar de seguro. mal tiempo, porque Yo estaba totalmente claro que iba a ser buen tiempo. Y aparte tú siempre tienes que arriesgar, porque ahí estás, si no arriesgas tampoco vas a conseguirlo. En un tipo de montaña como esta, algo de riesgo tienes que poner, pero si no, no te subirías ni a una banqueta, ¿no? Sí, sí. Dices, tú parece que el tiempo no va a estar muy bien, pero bueno, quizás sí, me da tiempo. Arriesgas hacia el cumbre y te bajas. Y si lo ves mal, pues eso, te le das la vuelta y te quedas sin cumbre. Pero un poco de arriesgar tienes que hacerlo, es que si no, vamos, es que entonces te tienes que dedicar a otro tipo de deporte, ¿no? Chus, a la vuelta, hablando de riesgos, ¿le prometiste a tu familia que no ibas a hacer más 8.000 o no? Sí, sí, lo prometí. Sí, lo prometí porque... ¿Y lo vas a cumplir o no? Por ahora. Por ahora sí. Eso me levanté el castigo. Hasta 7.999 puedo, más ahí no. Sí, hombre, yo... Es esto, no vivo del alpinismo hasta el punto de decir, bueno, pues no tengo un trabajo, no tengo una casa, vivo sola. No, también soy consciente de que yo vivo con una persona y que, pues eso es la realidad, y entonces no tiene por qué sufrir esto, ¿no? Hay una frase que yo creo que has dicho tú también, no compensa perder un marido por subir una montaña, ¿no? Por esta razón no. Bueno, dependerá del marido siempre eso, ¿no? Claro. Supongo que habrá algunos. No, quiere decir que yo he hecho montaña toda mi vida y estoy harta de ir, de subir y de bajar montes, ¿no? Llega un momento que también te apetece, pues, Ya, una vida más ¿sabes? tranquila. Hacer otras cosas, no hacer montaña, pero no estar... Tendría que contar con todo, tendría que tirar del mantel y plantearme otro tipo de vida, que ahora sería posible porque ahora, bueno, pues tengo un nombre, tengo unos sponsors y tal, pero es que ya por coraje te dice, pues ahora no me da la gana. No me da la gana. Haberme ayudado antes y cuando tenía 20 años sí que tal, y no ahora que tengo todo atado y bien atado, ¿no? Eso no es justo, Claro. Cuando más lo necesitas es cuando no lo tienes. sí. Pero tienes proyecto ahora, ¿no? Sí. ¿Para cuándo? Pues para julio, ¿Y cuál es? pues es ir a la cordillera de Tianjin, China. China, Rusia, o sea, Kirguistán, este en concreto está en la cara de Kirguistán, ¿no? Y hay 2 montes que me apetece. Estoy esperando, si es posible, pues que el helicóptero me acerque a un sitio al otro, ¿no? Que esto es bueno, pues depende del gobierno. Y en esta semana sabré si me voy al Vigo Comunismo o si me voy al Cantengri, que uno tiene 7.000 y otro 7.500. Yo prefiero 7.500. Hasta mientras no llegue a los 8.000 a mí me deja, entonces... Oye, una curiosidad, ¿el Everest justo está en Nepal o en China? Está en los 2 sitios. La ¿En los cumbre 2 sitios? Sí, es que hace frontera. Sí. El Choyu y el Everest hacen frontera. ¿Qué pasa? Que la cumbre pertenece a Nepal. A Nepal.
Mira, ¿y tienes el presupuesto ya cubierto o no? Sí, la caja de ahorros de Vigo. Ya lo puedo decir. Hay que decirlo entonces. Hay que decirlo. Eso está bien. Mira, ¿y qué tal el libro? ¿Cómo va? Pues el libro está acabado. Sí, pues eso lo están formateando y ahora nos reunimos para ver si es así como, bueno, pues si ha quedado bien por parte de ellos y por parte mía, las fotografías y todo, el último vistazo. ¿Cuánto tiempo has tardado en hacerlo? Pues realmente en diciembre tenía 16 páginas y lo acabé en marzo, pues calcular que era un tiempo récord. ¿Cuántas páginas tiene? Pues creo que son 140 de texto, sin contar el prólogo, sin contar las fotos y todo. No sé exactamente cuándo... ¿Se puede saber el título? Sí, el Everest, la gran higuera. ¿Y por qué? ¿Por qué no al límite o al filo de o a cosas así, no? La gran higuera. Sí, porque hay un árbol que se llama Puyal, que es una higuera, o el árbol del iluminado, que es el árbol donde Siddhartha alcanzó el estado de la iluminación, ¿no? Para mí esto es una forma de explicar, luego lo fui investigando. Ya digo que yo no budismo entiendo bastante poco y lo respeto bastante, pero no significa nada para mí la gran higuera en ese sentido. Pero en Kamandú hay muchos árboles que están cercados, que son higueras, porque es eso, para ellos es un árbol sagrado. A lo largo del camino hacia el Everest o hacia cualquier sitio en la montaña, pues hay higueras que están cercadas y están protegidas y son árboles sagrados para ellos, ¿no? Porque para ellos significan. Y hay en concreto pues una zona en Kamandú que es una plaza y los peluqueros le cortan el pelo pues a sus clientes en cuclillas, en la calle, y en concreto hay una higuera y allí se reúnen para cortar el pelo, ¿no? 2 o 3 peluqueros y sus clientes. Y yo pasaba, porque llevo muchos años yendo a Kamandú, desde el 91, ¿no? Habré ido pues 6 veces o así, ¿no? Entonces me gustaba este sitio, ¿no? Porque los veía allí debajo del árbol este, le llamaba el árbol de los peluqueros. Entonces, si quedaba con alguien y decía, bueno, pues vamos a tal restaurante y que queda del árbol de los peluqueros. ¿El árbol de qué? Tendría que explicarlo un poco más. Y me quedó como algo que me gustaba, anecdótico, ¿no? Y bueno, refleja mucho más, y quizás tendrás que leerte el libro, ¿no? Me lo leeré, eso seguro. Que el libro está dedicado, pues, a los del árbol de los peluqueros, que son los iluminados de verdad y los otros iluminados que no te dicen nada, ¿no? Parece que cuando va al Everest viene todo el mundo tocado por Dios, ¿no? Yeah. Y ni estás tocado por Dios ni caminas por 1 metro por encima del resto del mundo, ¿no? Yo por lo menos he aprendido algo. A mí, por eso digo que cada uno, pues... Saca su cosa. Dice, parece que no has subido al Everest, que no te... Sí, soy muy consciente de lo que he hecho. Pero que me siento muy orgullosa. La montaña y la situación allí te dice otras cosas, tu que me cuerpo, dice tu mente a ti mismo, que las que te dice aquí, vamos. Sí, no quiero decir que... Dice, que hay gente que me ha dicho, parece que no has subido al Everest, como que no te das cuenta de lo que has hecho. Sí, perfectamente me doy cuenta, me siento muy orgullosa y me parece que soy una gran deportista, pero no tengo por qué llevarlo escrito, ni es algo que a mí me apetezca que me marque, me marcan otras cosas, ¿no? Claro. Me marcan otras cosas del Everest. ¿Qué otras aficiones tienes aparte de la montaña? O sea, normalmente. Me gusta leer, me gusta escribir. ¿En la montaña lees? Cuesta Sí. mucho trabajo, ¿no? ¿O no? No, si estás en un refugio y hace mal tiempo, pues puedes leer un poco, ¿no? O si estás en casa. Me gusta, no es que tenga mucho tiempo, como puedes comprender mi horario, que te lo conoces, ¿no? Pero también me gusta pasmar, tirarme al sol. Me gusta pues correr, nadar. Jugar al tenis regular, ¿no? Bueno, La verdad es que le hicimos una cabritada. Una le hicimos, encerrona. sí, la verdad, le hicimos jugar unas bolas de tenis sin haberle dicho absolutamente nada antes. Y ahí he visto la capacidad que tiene para aprender de todo, porque en 2 segundos que le he hecho una pequeña corrección para el revés a 2 manos, ya pegaba el revés a 2 manos, pero bueno, Sí, como Mónica Seles, ¿eh? Bueno. No, yo te digo una cosa, con la determinación que tienes tú y la fuerza mental que tienes, si te dedicas es la cabeza. está claro. O sea, en el deporte, por ejemplo, en el tenis, el problema es eso, el problema es que hay gente que juega muy bien, No gente me que voy a tiene jugar al buenas bádminton, cualidades, es un desastre. pero después lo que hace falta siempre al final de todo, el buen deportista siempre es el tema de la cabeza, si no, no podemos con eso. ¿Cuándo dices que vas a sacar el libro? No sabes todavía, ¿no? Exactamente la fecha, ¿no? Yo, depende de la editorial ahora, ¿no? Queríamos que el día de la proyección, que es el 26 de mayo, El día de presentar el aniversario, libro. ¿no? El Sí, 26, el ¿no? día de aniversario. Hacer todo, aniversario, diapositivas y presentar el libro. Sí se presentará, pero no estoy seguro de que ese día está en la calle ya. Ya. Y en junio te vuelves a ir. Junio. Julio. Oye, pues mucho éxito en tus nuevos proyectos, es un Gracias. verdadero placer haberte tenido aquí, que El mío sigas está igual de bien y transmitiendo sobre todo esa alegría y esa fuerza mental que De tienes. verdad que sí.
y nada más, muchas gracias a los dos y a todos ustedes, gracias por su presencia y les espero, como siempre, el próximo martes a la misma hora. Hasta entonces.